Hola, bienvenidos a todos a una nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Teng Ying desde nuestro estudio en Beijing. La 14ª Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo del país, inició el martes 5 de marzo su segunda sesión anual en el Gran Palacio del Pueblo. El primer ministro chino Li Qiang presentó el informe sobre la labor del gobierno en la reunión para su deliberación. Con respecto al desarrollo de alta calidad de China, el documento no solo señala que el país apunta a una expansión económica de alrededor del 5% en 2024, sino que también dio a conocer los planes del gobierno en materia de ciencia y tecnología, empleo y apertura al exterior, entre otros aspectos, con el objetivo de entender mejor el plan del gobierno chino para el desarrollo económico y social en 2024. En el programa de hoy tenemos el placer de presentarles el análisis de Liu Xuetong, profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como cada año, el informe sobre la labor del gobierno recoge objetivos para 2024 en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación y otros indicadores. Estas orientaciones siempre atraen una gran atención por parte de especialistas y público en general. Escuchemos en primer lugar el comentario del profesor Liu sobre estas cifras. Apenas se publicó las cifras de la meta de crecimiento económico para 2024, de acuerdo con el informe de labor presentado por el primer ministro chino en las dos sesiones del Congreso de Representantes Populares y de partidos políticos. Para comentar esas metas, me parece que vale la pena recordar cómo fue la economía china en 2023. Sabemos que, de acuerdo con las cifras publicadas oficialmente, la economía china en 2023 creció 5.2% y la inflación fue de 0.2%, más bien la cifra más baja durante los últimos 14 años. Me refiero a la inflación. Como recordamos, el 2023 fue un año difícil para la economía china, tanto por los entornos nacionales como internacionales poco alentadores, particularmente en el comercio exterior. Ese componente particular dentro de la producción nacional, es decir, me refiero al comercio exterior, ha contribuido a crecimiento económico con cifras negativas con menos 0.6% puntos porcentuales. Y otros dos componentes de PIB, me refiero el consumo e inversión, se portaba 4.3 y 1.5%, de tal manera fue de 5.2%. Ahora bien, en base de esas cifras de 2023, podemos esperar que para 2024, este año, obviamente, la economía es previsible mantendría al menos la misma dinámica de crecimiento que 2023, es decir, porque el componente importante de comercio exterior, en peor de los casos, se mantendría igual como 2023. En ese sentido, la contribución al crecimiento económico, en peor de casos, sería cero, en lugar de menos 0.6% que fue 2023. Entonces, la cifra que acaba de divulgarse por el gobierno chino, es decir, la meta sería alrededor de 5.0%. Para mí es una cifra conservador y podría haber sorpresas agradables, es decir, en lugar de alrededor de 5, podría llegar hasta 6%, incluso podría ser un poquito más. Es mi sensación, mi impresión,
de esa meta de crecimiento económico planteado por el gobierno chino. De acuerdo con las conclusiones de la Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada en diciembre de 2023, China debe adherirse en 2024 a los principios de buscar avances con base en la estabilidad, impulsar la estabilidad mediante los avances y establecer lo nuevo antes de abolir lo viejo. ¿Cuáles de las señales políticas que se han publicado en el informe sobre la labor del gobierno reflejan el enfoque de la mencionada conferencia? Escuchemos las opiniones del profesor Liu. En el mismo informe de labor presentado por el primer ministro en las dos sesiones, se fijó un principio de diseñar e instrumentar políticas económicas para impulsar el crecimiento económico y al mismo tiempo consolidar la estabilidad económica. Es decir, ese principio de crecimiento y estabilidad económica tiene el mismo tono de acuerdo con las frases publicadas en la reunión de trabajo a final de año relacionado con los asuntos económicos que fue celebrado a final de 2023. Es decir, entre el crecimiento económico y la estabilidad económica obviamente son dos elementos a veces con frecuencia podría generar conflictos. Es decir, una mayor estabilidad económica, es decir, controlar la inflación, en varias ocasiones podrá implicar una disminución del crecimiento económico. Por su parte, un mayor crecimiento económico con frecuencia también podría traducirse en un calentamiento o sobrecalentamiento económico. Entonces, en ese sentido, un sobrecalentamiento económico generaría inflaciones. Entonces, esos son aspectos, hay que cuidarse, hay que lograr un equilibrio entre ellos. Viendo la realidad de la economía china, sobre todo lo que ocurrió en 2023, es decir, fue una tasa de crecimiento 5.2%, una de las mejores a nivel mundial. Y al mismo tiempo se ha mantenido inflación bajo control. Inclusive podríamos decir una inflación demasiado baja, es decir, apenas 0.2%, la cifra más baja durante los últimos 14 años, como se comenté hace rato. Bajo este panorama, entonces, el margen de maniobra, tanto para las políticas fiscales como las políticas monetarias, tendría gran márgenes por maniobrarse para este 2024. Es decir, las políticas fiscales tienen margen de ampliar un poquito más el nivel de endeudamiento, particularmente, específicamente, es decir, podría ampliar un poquito más o elevar un poquito más el nivel de déficit. Es decir, la meta para 2024 planteado fue 3.0%. Y yo creo que ese nivel de déficit podría ampliar un poquito más, ampliar hasta 3.5 hasta 4%. ¿No? De esa manera, para impulsar aún más el crecimiento económico. Y por su parte, obviamente, la política monetaria también tiene márgenes maniobrar para ajustar la tasa de interés hacia la baja. Y de esa manera, el mercado y las actividades económicas podrán contar con mayor nivel de liquidez. Y de esa manera, al final de cuentas, se espera a través de esas políticas, tanto fiscales como monetarios, con sesgos expansivos para incentivar el crecimiento económico aún más allá de 5.2%.
4% como se planteó en este momento. El informe sobre la labor del gobierno presentado el martes subrayó que China se esforzará por modernizar el sistema industrial y desarrollar las nuevas fuerzas productivas de calidad a un ritmo más rápido. Las mencionadas fuerzas productivas como clave para lograr la transformación y mejoras industriales y el desarrollo de alta calidad en China está marcando el comienzo de su despliegue desde las autoridades centrales a las locales. A continuación, el profesor Liu hará un análisis sobre la importancia del desarrollo de las nuevas fuerzas productivas de calidad. Bien. El término de productividad renovada o productividad aumentada o mejorada es un término recién planteado el año pasado. Y después de surgir este término nuevo, novedoso, se ha visto muchísimos esfuerzos y trabajos, todos obviamente con el propósito de entender e interpretar de la mejor manera ese término. Ahora, desde mi punto de vista, para entender o interpretar este nuevo concepto, me parece que tendría que relacionarse en dos vertientes, tanto teóricos como prácticos. Desde el punto de vista teórico, las teorías económicas se han planteado, es decir, al menos tres formas, tres opciones para aumentar la producción. Desde el punto de vista práctico, digamos, la economía china ya, desde mi punto de vista particular, ya pasó dos etapas importantes. Es decir, antes de la reforma, la producción se basaba principalmente en aumento de inversiones sencillas, es decir, bajo mismo nivel de tecnología. En la segunda etapa, es decir, me refiero después de iniciar la reforma, en esta etapa, más de 40 años, la mejora de la productividad se realizaba a través de la reestructuración sectorial de los distintos factores de producción, es decir, tanto inversión como mano de obra. Es decir, durante ese periodo hemos visto una migración o movimiento de fuerza de trabajo enorme desde campo a las ciudades, desde zonas central, desde zonas occidental hacia las zonas costeras de China. Justamente debido a esas migraciones masivas, se ha logrado un crecimiento económico extraordinario, como se ha comentado muchísimos, tanto por los académicos y autoridades nacionales como extranjeros. Ahora, ¿dónde estamos ahorita? Estamos justamente en una etapa de crecimiento económico basado principalmente en la renovación tecnológica y de la acumulación de conocimientos y habilidades de los trabajadores. Entonces, ese nuevo concepto de productividad renovada, yo veo no solamente la realidad, sino también con evidencias evidentes. Como hemos visto varias áreas, en varios sectores, la tecnología china ya está ubicado al menos en los primeros lugares a nivel mundial. Un ejemplo muy sencillo es que entre las exportaciones que realiza China con el resto del mundo, el contenido, la parte de alta tecnología, está ubicado en primer lugar a nivel mundial desde hace más de casi 20 años. Y otro ejemplo es que las tecnologías modernas y de punta
en este momento que está ocurriendo a nivel mundial. Por ejemplo, la producción de autos eléctricos y la exploración y explotación de los recursos renovables, tanto como eólico como de otras fuentes, también está ubicado en primer lugar a nivel mundial. Es decir, todo esto, podríamos decir, la productividad renovada o la productividad aumentada ya está ocurriendo dentro de la economía china. Entonces, es un término importante y además cuenta con contenidos importantes que se requiere analizar aún más, que se requiere completar aún más con mayor contenidos. Se dice que las empresas automovilísticas chinas están acelerando para adelantar y que los grandes modelos nacionales de inteligencia artificial están floreciendo, representando la tendencia de búsqueda de la autosuficiencia en ciencia y tecnología por parte de las empresas tecnológicas chinas, que ya han conseguido ciertos logros. ¿Qué relevancia tienen la innovación y la autosuficiencia en ciencia y tecnología? ¿Cómo se refleja esta importancia en el informe sobre la labor del gobierno? Nos ofrece su comentario el profesor Liu Xiaodong. Como sabemos, desde hace varios años, inclusive hasta décadas, los avances y las renovaciones tecnológicas han dado frutos importantes para impulsar el crecimiento económico y desarrollo social. Entre esos avances y renovación tecnológicas se destacan tres sectores importantes, ¿no? Es decir, la producción de autos eléctricos y la producción de diversos aparatos de inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, paneles solar y baterías de capacidades altas de almacenaje de electricidad, basados en materiales novedosos, tal como por ejemplo el caso de litio. De hecho, esos tres productos, es decir, autos eléctricos, paneles solares y baterías basados en litio, ha convertido los tres principales productos de exportación para la economía china. Lo importante de todo esto, es decir, tanto autos eléctricos como materiales de alta capacidad de almacenaje de electricidad, hasta paneles solares, todo esto, esos productos, está basado de tecnologías propias de China. Es decir, en esas áreas, China o las fábricas o las empresas chinas tiene alto nivel de autosuficiencia en sus contenidos tecnológicos. Eso es importante. Ahora, esos nuevos productos, esas nuevas tecnologías, esos eventos no solamente ha beneficiado el crecimiento económico, no solamente ha impulsado el crecimiento económico de China, sino también a través del efecto de derrama tecnológica, esas tecnologías poco a poco se han expandido o se ha extendido al resto del mundo. Es decir, varios países, varias economías, particularmente los países que han suscrito convenio de colaboración con el gobierno China, con China, a través de la iniciativa de Franja y Rutas, esas economías, esas naciones también han entrado en una etapa de crecimiento económico basado en esos nuevos inventos tecnológicos. Es decir, esos inventos, esas renovaciones tecnológicas
definitivamente ha beneficiado el crecimiento económico y el desarrollo social, pero al mismo tiempo esos mismos avances tecnológicos también han contribuido al crecimiento económico a nivel mundial. Por último, el informe sobre la labor del gobierno también destaca la importancia de la apertura al exterior de alto nivel. ¿Qué medidas en este sentido se han dado a conocer este año? Veamos qué nos comenta al respecto el profesor Liu. Cuando hablamos de una apertura comercial, una apertura económica, una integración de la economía china con el resto del mundo de mejor nivel, de mejor calidad, de mayor profundidad, obviamente involucra varios aspectos. Desde mi punto de vista, pues yo creo que al menos tiene tres pertinentes importantes de mencionar. En primer lugar, la apertura comercial, en primer lugar, se requiere impulsar aún más las exportaciones. A pesar de los internos internacionales tan complicados y obviamente también las demandas decrecientes de los mercados internacionales, las exportaciones podría esperar un mejor panorama para este 2024. Es decir, como hemos visto, las ventas de los productos chinos al mercado internacional han modificado sus destinos de manera importante. Es decir, esas ventas, esas exportaciones ya dependen cada vez menos de los destinos tradicionales, tales como, por ejemplo, la exportación hacia Estados Unidos, las exportaciones hacia los países que forman la Unión Europea, las exportaciones hacia Japón. Esos son los destinos tradicionales. Sin embargo, durante los últimos años recientes, la participación de las exportaciones chinas a esos mercados ha bajado su participación. En cambio, las ventas a los otros destinos, particularmente a las economías que han suscrito acuerdos de colaboración con el gobierno chino en la aplicación de la iniciativa de Franja y Ruta. También han aumentado la participación de exportaciones a las economías emergentes en América Latina y en África. Entonces, es un cambio importante, es decir, a través de la diversificación de las exportaciones, la economía china puede crecerse cada vez dependiendo menos de los mercados tradicionales. De esa manera, diversificando más sus exportaciones y de esa manera también evitando cualquier riesgo que podría generarse cuando esos mercados tradicionales crea incertidumbres. Es primer punto. Y en el segundo punto, la economía china, como sabemos, también ha modificado su estrategia de crecimiento económico y también ha ajustado su modelo de crecimiento económico, es decir, desde una dependencia mayor de las exportaciones, dependencia mayor de mercados externos, hacia otro que está vigente en este momento, que le llamamos circulación dual. Eso implicaría que el crecimiento económico ya debe dependerse cada vez más de la fortaleza de poder adquisitivo
dependiendo cada vez más de la fortaleza del mercado doméstico. Sin embargo, como sabemos, la fortaleza del mercado doméstico se requiere, obviamente, introducir cada vez mayor volumen de importaciones para satisfacer las demandas crecientes de los habitantes chinos. Y un tercer aspecto, me refiero a la inversión extranjera directa. En ese aspecto es importante mencionar, mientras mayor inversión extranjera directa que trae China, puede mejorar el crecimiento económico. Sin embargo, también sabemos la atracción o la entrada de inversión extranjera directa no es cualquiera que puede beneficiar bueno, obviamente todos pueden beneficiar a crecimiento económico. Sin embargo, algunos sectores, alguna tecnología, algunas inversiones extranjeras directas, sobre todo las destinas al desarrollo de alta tecnología, de renovación tecnológica, etcétera, podría traer mejor beneficio todavía. Entonces, definitivamente seguir atrayendo inversiones extranjeras directas es una parte de profundizar la apertura comercial, apertura económica con el resto del mundo. Sin embargo, la atracción de inversiones extranjeras directas relacionadas con alta tecnología, obviamente, es una prioridad para las políticas económicas y es una prioridad para lograr un avance todavía con mayor dinámica de crecimiento económico. Nuestro agradecimiento al profesor Liu Xuetong por su completo análisis. Amigos, así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.